preguntas sobre tu futuro? ¿Será como lo imagino? ¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío. También el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido? Sí, porque elijo asesorarme con expertos. El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de productos de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura. Hola, buen día a todos y todas. Muchas gracias por conectarse a este webinar titulado Hablemos de Pensiones, donde abordaremos temas relacionados con la asesoría previsional. Hoy nos acompaña William Peñas, responsable del equipo de asesoría tributaria y previsional de nuestra compañía. Posteriormente, abriremos una conversación donde abordaremos preguntas que ustedes nos pueden dejar en el chat que está disponible para ello. Así que vamos, Willy, para que comencemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por conectarse a esta instancia, por revisar esta presentación y poder conversar sobre sus inversiones previsionales. Bueno, conversar un poquito del contexto del que nos encontramos hoy día. Hoy día nos encontramos justamente con dos reformas grandes, con desafíos para el país y para los chilenos. Hoy día nos encontramos con una reforma tributaria y una reforma previsional que justamente se encuentran en un proceso de diálogos ciudadanos, están justamente en el proceso de conversación para escuchar a distintos organismos del país y proponer distintas instancias de diálogos técnicos sobre la reforma tributaria y la reforma previsional, con objeto de poder ingresar en el tercer trimestre de este año al Congreso los textos finales de estas reformas previsional y tributaria. Y hay un punto en común de estas dos reformas que los une, y es el pilar solidario de alguna forma, porque para poder financiar este pilar solidario justamente tiene que financiarse de ingresos tributarios, y justamente la reforma tributaria va a venir a ayudar a la reforma previsional en esta unión que tienen estas dos reformas. Por lo tanto, si uno hace una mirada a esta reforma tributaria que tiene un gran desafío, que se ha manifestado que es recaudar entre un 4 y un 5% del Producto Interno Bruto, algunos temas que hemos escuchado en prensa y que hemos escuchado del ministro de Hacienda, y justamente esta última semana que lo quieren incorporar o separar en 3 proyectos, es justamente una posible desintegración de nuestro sistema tributario chileno. Pero tal vez ha perdido fuerza esta medida justamente por los impactos que pueda tener en los convenios de doble tributación que Chile tiene con distintos países firmados y estos acuerdos. Por lo tanto, posiblemente pueda perder fuerza esta desintegración del sistema chileno. También hemos visto que hay mucha fuerza en mantener la tasa corporativa que hoy día tenemos con 27%, por lo tanto, podría ser que mantengamos esta tasa de 27%, porque además, de acuerdo a los estudios, la tasa corporativa de 27% está dentro del promedio de los países OCDE. También hemos escuchado que posiblemente se puedan modificar los tramos del impuesto global complementario de los tramos más altos. Y si uno mira en la historia el impuesto global complementario de los tramos, claramente hemos tenido tasas del impuesto global complementario que en algún momento han sido 60, 65%, por lo tanto es posible que pueda haber un esfuerzo en aumentar las tasas marginales del impuesto global complementario. También hemos visto la última semana anuncios
Ajuste a gravámenes patrimoniales. ¿En qué consiste ajuste a gravámenes patrimoniales? Se ha manifestado que posiblemente pueden haber cambios en la ley de impuesto a la herencia y donaciones, bienes raíces y activos financieros. Así por lo menos han salido titulares en prensa que pueden haber algunos ajustes por esas dimensiones. También hay gran consenso en aplicar un royalty a la gran minería. También en la última cuenta pública por parte del Servicio por Interno, por parte del director del Servicio por Interno, que está en una cuenta pública justamente en su página, en su sitio público del Servicio por Interno, manifestó que quieren eliminar o reducir ¿cómo se llama?, distintas exenciones tributarias. Y ahí cuando uno mira qué exenciones tributarias uno podría seguir echándole mano, uno podría decir, tal vez la renta presunta, uno tiene que mirar si hoy día tiene objetivo de seguir existiendo la renta presunta. Tal vez uno mira los fondos de inversión privados, si es que le podrían calificar para pagar impuesto corporativo, los fondos de inversión privados. Entonces, hay una serie de exenciones tributarias que tal vez uno podría volver a gravarlos con impuestos. También se ha dicho que hay muchas ganas de eliminar o reducir la evasión tributaria. La evasión tributaria dice que por ahí quieren que financie un 1,2% del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, quieren hacer mucho esfuerzo que el IVA aporte por lo tanto, mucho en la evasión fiscal, reducir la evasión fiscal por el lado del IVA y aplicar muchos impuestos verdes para reducir la externalidad negativa que hoy día pueden tener estas empresas que pueden estar contaminando en Chile y justamente para la sustentabilidad tributaria en Chile. Por lo tanto, estas son por aquí podría venir una reforma tributaria. Con estos son los grandes temas o los titulares. Claramente hay que esperar este tercer trimestre, hay que esperar el texto o varios textos, cómo se va a repartir, cuál va a ser la estrategia que va a usar el Ministerio de Hacienda justamente para estas reformas tributarias o pacto tributario que se le ha denominado. Adicionalmente, una reforma previsional también debería tener nuestro sistema mixto, justamente con mayor participación estatal y de los empleadores, mantener este pilar solidario a través de la PGU que se ha denominado, la pensión garantizada universal, un pilar obligatorio, mayor participación de los empleadores y el pilar voluntario. Y mantener ciertos atributos que hemos tenido en nuestro sistema mixto, mantener la capitalización, justamente hemos escuchado al ministro de Hacienda que mantener la capitalización ayuda a una mayor profundidad del mercado de capitales chileno, mantener estos atributos de lo que sea herencia, la heredabilidad del pilar obligatorio, del pilar voluntario, tal vez mejorar los incentivos al ahorro, tratar de provocar de que las personas puedan ahorrar mucho más voluntariamente, mejorando los incentivos tributarios y mantener la inembargabilidad de los dineros voluntarios y obligatorios, claramente son atributos que las personas valoramos mucho. Y también mantener solidaridad intrageneracional e intergeneracional y seguro de longevidad, claramente debería mantener una reforma previsional. Cuando uno analiza las variables técnicas, cuando uno hace un diálogo técnico y conversa qué variables inciden en una buena pensión autofinanciada, uno identifica 5 variables que uno puede denominar son variables técnicas. Y claramente ahí uno dice, perfecto, ¿cuáles son? Y uno encuentra que es el sueldo base, lo que uno gana y cotiza durante 40 años, es el sueldo base, está la tasa de cotización, está el plazo de ahorro, o sea, el tiempo que uno ahorra, la rentabilidad que uno obtiene durante esos 40 años, y después uno encuentra el plazo de pensión, el plazo que uno va a recibir esas pensiones. Por lo tanto, actualmente hoy día, el sueldo base está topado. Hoy día tiene un tope imponible por muchos años, el tope estuvo en 60 UF, pero hoy día se va actualizando año a año y hoy día el tope imponible son 81,6 UF. La tasa de cotización ha estado históricamente en un 10%.
Un 10% hoy día cotizamos todos los meses máximo un 10%. No podemos cotizar más de un 10% de la cuenta obligatoria. El plazo de ahorro depende, si soy hombre, son 40 años que puedo ahorrar para poder pensionarme, y si soy mujer, 35 años. La rentabilidad de los multifondos fluctúa entre un 3 a un 6% dependiendo del multifondo, de entre el A al multifondo E. Y el plazo de pensión son cómo se pagan las pensiones. Hoy día las pensiones se calculan de acuerdo a las tablas de la expectativa de las tablas de mortalidad. Las tablas de mortalidad cortan a los 110 años con probabilidad de expectativa de vida. Y además tiene una variable que es la tasa de interés técnica, que cambia cada 3 meses. Hoy día está en 4.62. Por lo tanto, esas son las variables técnicas de cómo se calcula una pensión y cómo lo que incide en una pensión. Por lo tanto, uno podría decir, de estas variables que ya están identificadas y como podrían ser para conversar, y uno podría decir, ¿cómo mejoramos una pensión? Uno podría proponer ya cómo mejorar estas pensiones. Y en el sueldo base uno podría decir, aumentar el tope imponible. ¿Por qué tiene que quedar en 81,6? Uno podría decir, no limitemos el tope imponible, podría aumentar hasta 100 UF o 150 UF. Tal vez aumentar la tasa de cotización. ¿Por qué tendría que ser un 10%? Podría ser un 15, un 20%. Tal vez mejorar los incentivos a postergar la pensión. Tal vez sí, no nos pensionamos a los 65 años, tal vez a los 66, 67, 68 años. Claramente, si mejoramos esos incentivos, aumenta la pensión. En el tema de la rentabilidad, permitir un aumento en activos alternativos o crear nuevos fondos, tal vez un fondo F que tenga otras formas de invertir por parte de la AFP. Y en el plazo de la pensión, tal vez las tablas de mortalidad que no lleguen a los 110 años, tal vez que lleguen a los 85 y conjuntamente tengan un seguro de longevidad, o que me permitan a mí no incorporar a los beneficiarios de pensión. Tal vez ya mi mujer y yo, los dos trabajamos, los dos tenemos nuestro propio fondo de pensiones, y no es necesario que cuando yo me pensione, mi señora sea beneficiaria de pensión, sino que sea directamente heredera de mi pensión. Por lo tanto, si no es beneficiaria de pensión, mi pensión aumenta de inmediatamente. Por lo tanto, esas cosas son efectos que uno puede provocar que aumente mi pensión directamente. Pero si uno analiza directamente y se detiene a ver un poco más técnicamente qué pasa con el sueldo base, uno puede hacer una radiografía y mirar una radiografía a los ingresos de acuerdo a la operación renta, por ejemplo, del año tributario 2021. Y aquí uno se encuentra que el 75% de las personas, de los 10.200.000 personas que pagamos impuestos a través del impuesto único de segunda categoría, impuesto global complementario, el 75%, que son 7.700.000 personas, se encuentran en el primer tramo del impuesto global complementario. Por lo tanto, si uno saca un promedio de renta de estas personas, el promedio de renta mensual son 250.000 pesos mensuales. Por lo tanto, si uno hace una historia y lo lleva 15 años atrás o 20 años atrás, esta tendencia no cambia. Esto es muy similar. O sea, hay muchas personas que están en el primer tramo del global complementario y el promedio de renta es muy similar, 250.000 pesos mensuales. Por lo tanto, si esa persona cotiza al 10%, está cotizando 25.000 pesos mensuales. Y si esa persona no cotiza de los 40 años, cotiza 20 años, claramente su base previsional está erosionada. Por lo tanto, claramente tiene un impacto en su pensión. Por lo tanto, aquí claramente hay un mercado laboral muy débil, hay mucha informalidad, los trabajadores por cuenta propia tampoco cotizan, los trabajadores independientes hace poquito tiempo se les obligó a cotizar en el sistema de pensiones, y además hoy día todavía tienen la opción de renunciar a la gradualidad, y tienen una gradualidad de pagar primero privilegiar la salud y después al último las pensiones. Por lo tanto, uno empieza a buscar argumentos y empieza a analizar por qué las pensiones son bajas y empieza a encontrar por qué las pensiones son bajas, empieza a encontrar los argumentos. Por lo tanto,
uno después dice, perfecto, ¿y qué pasa con la tasa de cotización? Si uno dice, si ya no puedo mover la base tributaria, el sueldo, es muy complejo porque mover el mercado laboral hacia el futuro es muy difícil, uno dice, tal vez puedo mover la tasa, la tasa es más fácil moverla. Puedo decir que si yo estoy cotizando un 10%, tal vez puedo cotizar un 15 o un 20%, es mucho más fácil. Por lo tanto, si yo cotizo de un día a un 20%, el efecto en la pensión es el doble de inmediato. Por lo tanto, es mucho más fácil tal vez mover la tasa de cotización que mover la base. Ahora, si yo analizo el plazo de ahorro, claramente el plazo de ahorro, si tengo lagunas, erosiona la base previsional e impacta directamente la tasa de reemplazo de la pensión. Si yo cotizo un 100% durante 40 años, mi tasa de reemplazo hoy día es un 86%. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una pensión, si yo gano 1.000.000 de pesos, mi pensión va a ser 860.000 pesos. Pero si yo cotizo solamente un 80% del plazo, mi tasa de reemplazo va a ser un 54%. Si yo cotizo un 60% de los 40 años, mi tasa de reemplazo va a ser un 31%. Si cotizo un 40% del plazo, mi tasa de reemplazo va a ser un 17%. Por lo tanto, también tiene que ver el plazo o el tiempo que yo cotizo en el sistema previsional. Por lo tanto, uno va encontrando sustento y argumentos por qué las pensiones son bajas. Entonces, si uno mira después y le hace el doble clic a la rentabilidad de los multifondos y al plazo de la pensión, uno lo podría mirar y observar en esta siguiente lámina. Porque uno lo mira desde que uno comienza a ahorrar. Si una persona cotiza mensualmente durante 40 años, gana, por ejemplo, 350.000 pesos mensuales y cotiza 35.000 pesos mensuales durante 40 años, las barritas en amarillo de esta gráfica es el capital. Inicial desde los 25 años, claramente, el capital es mucho más, la relación es mucho más que la rentabilidad, que las barritas en azul, o celeste, o azul. Por lo tanto, las barritas en amarillo es mucho mayor la proporción, porque es el capital. Pero fíjense que en esta lámina, en esta gráfica, las barritas en celeste, en algún momento, esa proporción es mucho mayor a las barritas en amarillo. ¿Por qué? Porque la rentabilidad es la magia. En algún momento la rentabilidad va creciendo como una bolita de nieve y va superando a la proporción del capital. Fíjense que en la etapa de acumulación o en la etapa de ahorro, si proyectamos un 5% de rentabilidad, porque claramente en mi etapa de acumulación yo puedo acceder a otros activos financieros, a otros instrumentos de inversión, lo proyecto un 5% de rentabilidad, yo voy a tener tal vez 36 millones de rentabilidad. O sea, yo a los 65 años voy a tener 53 millones de pesos. De esos 53 millones de pesos, 16 millones aporté como capital, pero 36 millones es rentabilidad. Por lo tanto, ya tengo 36 millones ganados de pura rentabilidad. Pero a contar de los 65 años, yo me voy a pensionar. Pero a contar de los 65 años viene la etapa de desacumulación. Pero yo ahí ya no voy a aportar más capital. Yo desde ahí voy a empezar a vivir de mi pensión. Pero ese saldo de 53 millones va a seguir invertido en el mercado de capitales, va a seguir obteniendo rentabilidad. Y en esa etapa de desacumulación, si yo lo proyecto a un 4% ahora, no a un 5%, va a obtener una rentabilidad de 37 millones. Por lo tanto, sumada las rentabilidades en la etapa de acumulación y en la etapa de desacumulación, yo puedo obtener en las dos etapas un 81% de rentabilidad, un 40% de rentabilidad en la primera etapa, en la etapa de acumulación, y un 41% de rentabilidad en la etapa de desacumulación. En conjunto, un 81%. Por lo tanto, una buena gestión en rentabilidad paga casi 7,8 veces el monto de lo que yo aporté. O sea, aporté 35.000 pesos mensuales para una pensión
y la pensión son 273.000 pesos mensuales, o sea, 7,8 veces más de lo que aporté. Bueno, por lo tanto, uno cuando se va a pensionar, existen 3 tipos de pensión, y está la pensión de vejez, la pensión anticipada, una pensión de invalidez y una pensión de sobrevivencia. ¿Y cómo se calculan las pensiones? Bueno, la pensión es una fracción, donde hay un numerador y hay un denominador. El numerador está compuesto por todo el esfuerzo mío que yo hice durante 40 años y participan todas las cuentas previsionales que yo pueda tener. Está mi cuenta obligatoria, está mi cuenta voluntaria, está mi cuenta depósito convenido e incluso la cuenta 2 que yo pueda tener en la AFP, yo también la puedo aportar para construir mi numerador. Y estas cuentas tienen mi capital, mi aporte que yo he hecho, la rentabilidad que he gozado en el tiempo y tienen franquicias tributarias. Y el denominador está en las tablas de mortalidad o las tablas o las expectativas de vida de mi grupo familiar. Además, las tasas de interés técnicas que emite la Superintendencia de Pensiones cada 3 meses. Hoy día es 4,62%, el trimestre anterior fue 4,96%. Por lo tanto, a los 65 años o los 60 años lo que se hace, se toma el numerador y se divide por este CNU que se llama Capital Necesario Unitario. Si una persona, un hombre que cotizó por 1 millón de pesos o sea, 100.000 pesos mensuales, ahorró 153 millones de pesos durante 40 años, o sea, acumuló 153 millones de pesos. Actualmente, hoy día, su CNU son 177, por lo tanto, su pensión serían 864.000 pesos. En cambio, la mujer, como cotizó solamente por 35 años, alcanzó a ahorrar 114 millones de pesos y su CNU son 200. Por lo tanto, tendría solamente una pensión de 569.000 pesos. Por lo tanto, si la mujer posterga su decisión de pensionarse, 1 año, su pensión crece entre un 8 y un 9%. ¿Por qué? Porque su numeradora crece y su denominador decrece. Por lo tanto, la recomendación para que aumente la pensión claramente es postergar su decisión de pensionarse. Ahora, muchas personas hoy día, los últimos 3 años, hemos visto que nos han preguntado que se quieren pensionar anticipadamente. Hemos visto mucho de esto, por lo tanto, el gran requisito para poder pensionarse anticipadamente para una persona que ha cotizado los últimos 10 años, tal vez por el tope imponible, es tener un saldo suficiente para pensionarse anticipadamente. Y hoy día, como la tasa de interés técnica está en 4,62%, una persona, por ejemplo, que tiene 60 años, en el caso de un hombre, el monto que requiere para pensionarse anticipadamente es como 335 millones. Ahí en la lámina aparece 334.660.000 pesos. Por lo tanto, es muy poco probable que ese monto lo tenga con la cuenta obligatoria. Por lo tanto, ese monto lo tiene que cumplir con la cuenta obligatoria, más con el depósito convenido y tal vez con la cuenta voluntaria. Por lo tanto, de alguna forma con esas cuentas tendría que complementar para poder llegar a ese monto y cumplir el requisito de saldo para poder pensionarse anticipadamente. ¿Ya? Pero esta tasa de interés técnica de 4,62 termina ahora en junio. Por lo tanto, tal vez no alcance a pensionarse de aquí a junio, porque el proceso de poder pensionarse anticipadamente toma entre 2 a 3 meses, por lo tanto hay poca probabilidad de poder pensionarse. Por lo tanto, puede ser que se pensione en el próximo trimestre, o sea, entre julio a septiembre. Por lo tanto, puede ser que exista otra tasa de interés técnica que esa próxima tasa no la conocemos, por lo tanto uno podría estimarla. Podría ser 4,12% o podría ser 4,96%. Por lo tanto, si tiene 60 años, en el próximo trimestre, el requisito o el monto para pensionarse el próximo trimestre con una tasa de 4,12 son 355 millones y una tasa de 4,96 serían 321 millones. Por lo tanto, una menor tasa le exige un mayor saldo
para poder pensionarse anticipadamente, y una mayor tasa de interés técnica le exige un menor saldo para pensionarse anticipadamente. Y en el caso de la mujer, si una mujer se quisiera pensionar anticipadamente, por ejemplo, a los 55 años, hoy día, hasta junio de este año, necesita alrededor de 368 millones o 369 millones. Por lo tanto, también con su cuenta obligatoria es muy poco probable que pueda cumplir con ese saldo, por lo tanto también tiene que hacer el esfuerzo con su depósito convenido o su cuenta voluntaria, pero también es muy poco probable que lo pueda cumplir ahora hasta junio. Por lo tanto, también hay una estimación cuánto requiere esa persona, una mujer de 55 años, para el próximo trimestre, de julio a septiembre. Serían 394 millones con una tasa de un 4,12 y 352 millones si fuese la tasa de un 4,96%. Ahora, existen modalidades de pensión que uno tiene que conocer, y estas modalidades de pensión tienen distintos atributos dependiendo de la compañía que uno se vaya a pensionar. Si es una FP o una compañía de seguros de vida. Y existen 4 modalidades de pensión, que es el retiro programado y la renta vitalicia, son las modalidades madre, y hay una combinación que es el retiro programado y la renta vitalicia simultáneamente, ambas pagan pensión, y está la alternativa 4, que es un retiro programado temporal, que uno puede pactar con una FP que le pague temporalmente una pensión, no sé, por 2 años, por 3 años, y a continuación comienza a pagar una renta vitalicia, una compañía de seguro, una renta vitalicia diferida, porque difiere el pago una vez que se acaba la renta temporal, y tienen distintos atributos. Si uno selecciona la compañía de seguros de vida, el dinero que traspasa a la compañía de seguros de vida, el dinero previsional, no es heredable. Ya uno le traspasa este dinero a la compañía, y si le ocurre el fin de la vida a uno como titular, ese dinero no es heredable. No obstante, uno puede contratar esta póliza con una garantía. Y esta garantía, claramente, la compañía de seguros se compromete a pagarle durante un periodo garantizado a los beneficiarios de pensión, y esta garantía no es gratis, porque en definitiva lo que ocurre es que baja el monto de pensión, pero no es heredable. ¿Qué significa que no sea heredable? Que los beneficiarios no pueden recibir este monto que uno entregó a la compañía en un puro pago, no es una herencia. Además, la pensión es fija, uno le entrega el dinero a la compañía de seguro y este monto es fijo. ¿Qué significa que sea fija? Que es una recta fija de por vida, y uno no tiene la opción de poder bajar el monto de pensión o subir el monto de pensión. Por lo tanto, es un monto fijo que uno, para efectos de ecualizar a veces la carga tributaria, porque a veces yo tengo otro ingreso, puedo seguir trabajando, puedo recibir una boleta de horario, puedo participar en un directorio o puedo hacer retiros de mi empresa, no puedo mover o bajar la pensión. Por lo tanto, ahí puedo tener algún impacto tributario y pagar un mayor impuesto. Y lo vamos a explicar en la siguiente lámina para ver esa comparación. Es irreversible. Una vez que yo selecciono una renta vitalicia, me voy por una compañía de seguros, ya no me puedo devolver a una FP, por lo tanto es una decisión para toda la vida. Pierdo la propiedad de los fondos, se lo entrego a la compañía de seguros para que lo administre por cuenta propia de ellos, en los activos que ellos puedan seleccionar, y mitiga el riesgo de longevidad. Claramente, si yo tengo una sobrevida, claramente me van a pagar hasta mi fin de la vida, y hay una apuesta que yo le puedo hacer a la compañía, le puedo ganar, claramente. Y si selecciono una administradora de fondos de pensiones, si me quedo en la FP, el dinero previsional que yo tengo en la FP es 100% heredable, pero existe una ficción jurídica que interrumpe el proceso de herencia cuando hay beneficiarios de pensión. Pero cuando ya no quedan beneficiarios de pensión, que podrían ser mi cónyuge o mis hijos hasta 24 años, la normativa dice que retoma el proceso de herencia. Por lo tanto, ahí, ¿qué significa que retome el proceso de herencia? Es que la FP está obligada a entregar el 100% de los dineros que están en la FP, la cuenta obligatoria,
la cuenta voluntaria y el depósito convenido en una pura cuota, en un puro pago a los herederos, ¿ya? Y los herederos, al cobrar ese dinero en la AFP, pueden impetrar una franquicia tributaria que establece el mismo decreto ley 3500 de 4.000 UFs sin pagar impuesto a la herencia por ese dinero. Además, la pensión es flexible en la AFP. ¿Qué significa que sea flexible? Que yo puedo, mi monto de pensión, aumentarlo, disminuirlo, poner una pensión intermedia en cualquier momento, de un mes para otro. Por lo tanto, es muy bueno para ecualizar mi carga tributaria de un mes para otro. Es reversible. En cualquier momento, de un mes para otro, yo puedo irme a una renta vitalicia, me puedo cambiar, aún mantengo la propiedad y la movilidad de los fondos, yo puedo seguir invertido todavía en los multifondos de la AFP, con la cuenta obligatoria. Una vez que estoy pensionado, solamente no puedo invertir en el multifondo A ni en el multifondo B, e incluso si yo estoy pensionado, yo puedo descomprometer mis saldos voluntarios. Por ejemplo, puedo descomprometer mis saldos de la cuenta voluntaria y depósito convenido, y los puedo incluso invertir en otros instrumentos del mercado financiero. Lo puedo invertir en una póliza de vida con ahorro, los puedo llevar a la corredora de bolsa, los puedo invertir en PERT, aunque esté pensionado. Por lo tanto, todavía tengo la movilidad para invertir en el mercado de capitales. Y tengo la opción de preservar el capital y vivir con la rentabilidad. Por lo tanto, todas esas figuras, esos atributos están disponibles en cada compañía que yo pueda estar pensionado. Y para explicar un poquito más el efecto tributario que tiene de cambiarme de un retiro programado a una renta vitalicia, una persona que, por ejemplo, sigue trabajando y gana 80 millones de pesos al año, y se pensionó, pero tenía una pensión mínima de 150.000 pesos mensuales, por lo tanto recibía 1.800.000 pesos al año. Por lo tanto, su carga tributable entre la remuneración y la pensión eran 81.800.000. Por lo tanto, solamente pagaba al año 13.470.000 pesos de impuestos. La sumatoria de los 5 años, el impuesto final de los 5 años eran 67.353.000 de impuestos, por los 5 años, que incluía su remuneración más el retiro programado. Pero esta persona, por una asesoría que tuvo, se cambió a una renta vitalicia. Pero al cambiarse a una renta vitalicia, lo que ocurrió es que aumentó su pensión, sigue trabajando, los mismos 80 millones al año, pero al cambiarse a una renta vitalicia, la renta vitalicia le empezó a pagar 2 millones de pesos mensuales. Por lo tanto, su pensión anual son 24 millones, aumentaron sus pensiones, pero también aumentó su carga tributable. Por lo tanto, también aumentó su impuesto. Pero esta persona resulta que no necesitaba el flujo de la pensión. Por lo tanto, lo que ocurrió es que solamente pagó un impuesto extra. Si sumamos los 5 años, los últimos 5 años, pagó 7.770.000 pesos extra en impuestos por cada año. Si sumamos los 5 años, pagó 38.850.000 pesos extra en impuestos. Por lo tanto, si esta persona tenía 500.000 pesos de saldo previsional, pagó el daño patrimonial o el menor patrimonio es un menos 7,8%, porque 38 millones menos por impuesto pagado sobre los 500 millones de saldo es un 7,8% de impuesto. Por lo tanto, uno le podría decir que tuvo un 7,8% de rentabilidad tributaria negativa. Por lo tanto, ese es el efecto de recibir una asesoría inadecuada, de cambiarse tal vez a una renta vitalicia para un flujo financiero que no necesito. Por lo tanto, aquí hay que tener ojo con tomar estas decisiones y perjuicio patrimonial que puedan tener. El excedente de libre disposición es un dinero que me sobra previsional después de haber cumplido un requisito de la pensión. Y es una buena opción de usarlo como complemento de la pensión. Ahora, existen distintas opciones, existen 3 opciones de tributación. La opción 1 ha sido la más favorable en la historia previsional chilena, que era un impuesto único, tiene un procedimiento especial
que solamente aplica para las cuentas voluntarias que fueron ahorradas hasta el 6 de noviembre del 2001. Si alguien tiene cotizaciones voluntarias hasta esa fecha, pueden salir una vez que yo me pensione, bajo un procedimiento especial. Si yo tengo más o menos 85 millones ahorrados, capital y rentabilidad, el impuesto es cero. Por lo tanto, la invitación es a evaluarlo. Si alguien tiene ese nivel de saldo y ese nivel de ahorro, para usarlo, usar esa franquicia tributaria, no se pierde. Si alguien no se ha pensionado o se pensionó y aún lo tiene, lo puede usar. Si ya lo usé, la opción 1, yo todavía puedo usar la opción 3 disponible. Son incompatibles la opción 1 con la opción 2, pero si no tengo la opción 1, tal vez siempre puedo usar la opción 2. Y la opción 2 está en otro artículo de la Ley de la Renta, en el artículo 42 ter, y la opción 2 me dice que yo puedo sacar alrededor de 800 UTM, que son como 45 millones, o 1.200 UTM, que son como 66 millones pagados en 6 cuotas en 6 años, pero bajo la modalidad de una renta exenta. Y la renta exenta tiene un procedimiento también especial que igual me podría hacer pagar algo de impuesto. Por lo tanto, no sale a costo cero. Pero existe una opción especial, muy especial, para las personas que son contribuyentes exclusivos de segunda categoría. Podrían salir este excedente de libre disposición a costo cero. Por lo tanto, es muy importante evaluarlo con su asesor patrimonial y el asesor tributario de Sura para saber si posiblemente este excedente de libre disposición podría salir a costo cero. Y una vez que ya usé la opción 1 y la opción 2, yo siempre puedo usar la opción 3. Todo el dinero que me sobre del depósito convenido o la cuenta voluntaria, yo siempre lo puedo usar en la opción 3. No necesariamente lo puedo usar como pensión. Y ahí claramente la asesoría es siempre evaluar la base tributable y diferir el pago de impuestos, porque además yo puedo regular la velocidad de salida de todo lo que me sobra. No tengo para qué someterlo a la fórmula de la pensión. La fórmula de la pensión es una fórmula larga que se distribuye por expectativas de vida hasta los 110 años. Pero yo, el depósito convenido y la cuenta voluntaria, yo tal vez lo puedo descomprometer de esa fórmula larga y llevarlo a una fórmula corta. Yo lo podría distribuir tal vez en 10 años, 15 años, en 20 años, según mi expectativa de vida que yo crea. Por lo tanto, yo podría claramente decidir cómo desacumular ese dinero y evaluar un plan de desacumulación a mi medida. Herencia, bueno, los dineros previsionales son heredables, está definido el mismo decreto ley 3500, como les decía yo, tienen una franquicia tributaria que no la pueden perder. Es importante que sus herederos sepan que tienen que impetrar esa franquicia tributaria cuando estén haciendo el trámite de posesión efectiva o de testamento. Además, los dineros son inembargables, los mismos artículos del decreto ley 3500 lo establecen. Por lo tanto, es importante que conozcan esta información. Y existe un proceso de pensión que requiere o contiene plazos, y este plazo, cuando uno se va a pensionar, tiene un proceso normativo, que es un trámite de pensión, todo inicia con este trámite. Cuando uno lo hace en la FP, después la FP tiene que emitir un documento normativo que está muy estandarizado y regulado por la normativa, y es un certificado de saldo. Este certificado de saldo, en definitiva, la FP lo que hace, estudia todas las cuentas previsionales y entrega este documento. Y este documento es muy importante porque en este documento uno, como asesor tributario, evalúa las franquicias tributarias de sus dineros previsionales. Y aquí uno le puede recomendar qué franquicia tributaria obtener de su excedente de libre disposición. Es aquí donde ocurre la real asesoría tributaria de sus dineros previsionales. Después de este documento viene otro documento que también uno puede obtener para comparar los montos de pensión que le ofrecen las AFP y las compañías de seguro. Por lo tanto, con estos dos documentos se materializa la asesoría. Después de esto, uno puede decidir si se quiere pensionar o no se pensiona. Y hasta aquí todo esto es gratis, ¿ya? Uno puede realizar el proceso solamente para mirar. Después que uno decide, uno puede decir, perfecto, me quiero pensionar, y elige una modalidad de pensión
incluso decide qué opción del excedente de libre disposición quiere materializar. Y luego de eso comienza el pago de pensión y el pago del excedente de libre disposición. Todo este proceso toma alrededor entre 2 a 3 meses de que se materialice. También existen estrategias de desacumulación. La estrategia de desacumulación es entender un poquito cómo funciona una renta vitalicia, que es una renta de forma vitalicia. El retiro programado es una curva con pendiente negativa que siempre tiene un punto de intersección con la renta vitalicia. Y lo importante es, con su asesor patrimonial, evaluar cuándo ocurre ese punto de intersección. A los 15 años, a los 20 años de su pensión, va a depender de cada persona. Es un traje a la medida. Por lo tanto, hay que hacer esta estimación. Pero uno puede decidir que mi pensión de retiro programado no la quiero a la máxima, tal vez quiero la pensión mínima. Por lo tanto, yo puedo postergar mi saldo. Lo que hace uno que mi saldo previsional acrece, va creciendo en el tiempo y yo voy postergando. Por lo tanto, ese punto de intersección se va a ir desplazando. Y yo puedo ir jugando en el tiempo. Yo puedo ir bajando mi pensión a un monto de pensión intermedia, a un monto mínimo, subiendo mi pensión y voy jugando en el tiempo con mi dinero previsional. Y en algún momento yo puedo decir, perfecto, quiero un monto de pensión intermedia. ¿Qué logro con esto? Que mi retiro programado yo lo desplazo y desplazo ese punto de intercepción original que tenía el retiro programado con la renta vitalicia, desplazo ese punto de intercepción, por lo tanto desplazo la curva del retiro programado. ¿Qué logro con desplazar la curva del retiro programado? Logro que la curva del retiro programado lo hago más vitalicio. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Es que al hacerlo más vitalicio, se encuentra con mi expectativa de vida más vitalicia. Por lo tanto, al hacerlo más vitalicio en mi retiro programado, hay más probabilidad de que mi dinero, mi saldo previsional en un FP, se convierta en herencia. Y además, yo al bajar mi retiro programado, regulo o ecualizo mucho mejor mi carga tributable también. Porque al final lo estoy comparando mucho más exacto con la recta o la curva de la renta vitalicia. Estoy comparando mucho más exacto eso. Adicionalmente, hay otra estrategia que uno puede usar para una persona que ya se pensionó. Y esto tiene que relación con opciones de diversificación, de protección de patrimonio y de desacumulación. Por ejemplo, hay muchas personas hoy día que dicen, mira, yo tengo todo el dinero previsional en mi FP. Tengo mi cuenta obligatoria, 200 millones, mi cuenta voluntaria, 250 millones, mi depósito convenido, 300 millones. La sumatoria de mis 3 cuentas previsionales equivale a 750 millones que ahorré durante toda mi vida laboral. Con esos 750 millones que están en la FP, yo tengo una pensión anual de 50 millones y fracción. No realizo retiro de excedente de libre disposición porque vivo con los 50 millones. Perfecto. Pero esos 50 millones van a mi global complementario o a un impuesto único segunda categoría y pagan un impuesto a la renta de 4.400.000 pesos aproximadamente. Por lo tanto, mi pensión líquida anual son 46 millones y fracción. Y mi pensión mensual son 3.8 millones. Por lo tanto, la persona vive con 3.800.000 pesos de pura pensión. Ese es su gasto de vida. Eso vive esa persona solamente con esa pensión. Pero existe otra forma del mismo dinero previsional de poder diversificarlo y darle más protección y de desacumularlo de otra forma. ¿Cuál sería la opción B? Sería dejar los mismos 200 millones en la cuenta obligatoria en un FP, dejar 37 millones y fracción en el depósito convenido de un FP, 262 millones que los traspasamos a la póliza de vida con ahorro de una compañía de seguro, manteniendo el depósito convenido, porque el depósito convenido, si lo dejamos en una compañía de seguros, además lo puedo invertir en otros instrumentos financieros, además le doy un grado extra de inembargabilidad al depósito convenido porque está dentro de una póliza de vida con ahorro,
Y los 250 millones que están en la cuenta voluntaria los traspaso a la corredora de bolsa, incluso los puedo, al traspasarlo a la corredora de bolsa, los puedo invertir fuera de Chile a través de Perkin. Por lo tanto, me diversifico en distintas compañías de Sura, en distintos activos financieros, y después digo, perfecto, yo no tengo que perjudicar al afiliado o al cliente porque él necesitaba vivir con 3.866.000 pesos. Por lo tanto, ¿cuál sería la forma de desacumular? Los 200.000 pesos que están en el FP, pagamos pensión. Sería la pensión de 13.559.000 pesos anual. Como dejamos 37.288.000 pesos en el depósito convenido del FP, esos 37 millones los retiramos como excedente de libre exposición. Por lo tanto, la sumatoria de las dos cuentas, la pensión más el retiro de excedente de libre exposición, el ingreso tributable serían 50.847.000 pesos, que es el mismo ingreso tributable que está recibiendo como pensión. Por lo tanto, el impuesto a pagar es el mismo impuesto a pagar que la opción A. El monto líquido a recibir es el mismo el monto líquido entre la opción B y la opción A. Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo acá, en esta opción de desacumulación y protección y diversificación, es que estoy manteniendo el mismo flujo financiero, estoy manteniendo el mismo impuesto, pero con mayor diversificación y protección, en términos de las inversiones previsionales. E incluso podría ser una opción C. En el caso que la persona necesite tenga una emergencia financiera por cualquier imprevisto, podríamos hacer esta misma ecuación, podríamos diversificar en otros instrumentos, pero en la FP, en el depósito convenido, podríamos dejar 60 millones. Y retiramos 60 millones como excedente de libre disposición. Claramente va a aumentar la carga tributable y va a aumentar el impuesto. Pero tal vez ese año la persona tiene una emergencia financiera, por lo tanto, ese año va a poder vivir con 5.230.000 pesos mensuales. Por lo tanto, lo que quiero transmitir, que estos 750 millones que pueda tener esta persona, no necesariamente tienen que vivir con 3.800.000. Puede vivir incluso con más. Puede regular la velocidad de salida. Cada persona puede regular esa velocidad de salida del dinero de la cuenta voluntaria del depósito convenido. Por lo tanto, hay estrategias de desacumulación para sus dineros previsionales. Hay estrategias de diversificación también y de protección. Por lo tanto, en la opción B hay mayor diversificación, mantenemos el mismo nivel de ingresos financieros y los mismos impuestos. Y la opción C, claramente hay diversificación, aumentamos el nivel de los ingresos financieros por cualquier emergencia que pueda tener la persona. Alternativas de inversión, bueno, claramente hay muchas personas que nos preguntan si pueden retirar el excedente de libre disposición. La respuesta es sí, pero tiene costo tributario. Hay una parte que la pueden retirar con franquicia tributaria, pero está limitada. Hay otra parte que no la pueden retirar con franquicia tributaria. El depósito convenido no puede salir con franquicia tributaria. Pero para eso uno tiene que pensionarse por vejez o de forma anticipada. Para eso uno tiene que estar en el FP y aquí nace el primer anillo de seguridad o protección a través de nuestra FP Capital. No obstante, uno también se puede traspasar con los dineros a nuestra compañía de seguros de vida a través de una póliza, porque tiene estos grados de inembargabilidad, y en esta póliza uno puede invertir en instrumentos financieros, en activos financieros chilenos o extranjeros, e incluso uno también puede traspasar sus dineros previsionales, sus inversiones previsionales a nuestra corredora de bolsa. Cuando lleguen a nuestra corredora de bolsa, puede uno invertir fuera de Chile. El dinero físicamente se va fuera de Chile a Estados Unidos a la empresa Perkin. Por lo tanto, ahí se le abre el mundo de inversión. Pueden invertir en activos americanos, en activos de Luxemburgo, en activos de Irlanda. Y los traspasos que uno puede hacer entre estos anillos que uno tiene acá en nuestras unidades de negocio, son un trámite muy expedito, una experiencia de cliente que dura muy poco, entre 8 o 9 días, los traspasos entre distintas compañías, los tiempos son muy acotados, libre tránsito y sin impacto tributario. Por lo tanto, hay opciones para sus dineros e inversiones previsionales dentro de nuestra compañía Sura.
Adicionalmente, y terminando, comentarles que tenemos distintos servicios tributarios en el área de cumplimiento tributario, justamente operación renta, rectificaciones de operación renta que se vienen ahora, cumplimiento por inversiones fuera de Chile con la declaración jurada 1929, que se viene ahora en junio, que hay que hacerla ahora por invertir fuera de Chile con su dinero o inversiones no previsionales. Asesoría tributaria y previsional, justamente decisiones de pensión, excedente de libre disposición, evaluar impuestos y evaluar beneficios tributarios, estudios sobre inversiones 57 bis que todavía están vigentes, y asesoría patrimonial sobre programas de desacumulación, evaluar o estimar impuestos a la herencia testada e intestada y tener conversaciones sobre estrategias de sucesión con nuestros clientes. Y bueno, esa sí ha sido mi presentación. Por lo tanto, damos el espacio para preguntas, Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias, Willy. La verdad que una presentación muy completa donde se abordaron diferentes dimensiones en torno al mundo y asesoría previsional. Mira, tenemos unos minutos para poder abordar algunas preguntas que dejaron nuestros clientes en el chat. Y me gustaría partir con una que tú abordaste de manera en distintas etapas de la presentación. ¿Es recomendable pensionarse dada la incertidumbre previsional que estamos viviendo? Una pregunta muy típica que nos hacen los clientes en las reuniones que podemos tener con ellos para abordar estos temas. Mira, depende de la necesidad de cada persona, Pablo. Nosotros como Sura no vemos ninguna probabilidad de daño patrimonial sobre los dineros previsionales de los clientes. Por lo tanto, por ese motivo no recomiendo anticipar una pensión previsional. Ahora, si la persona necesita el dinero previsional porque necesita el flujo financiero, claramente le recomendaría pensionarse anticipadamente porque es el flujo financiero que necesita. O tal vez, si necesita tal vez activar o usar la franquicia tributaria del excedente de libre disposición, claramente también le recomendaría pensionarse anticipadamente. O algún motivo particular que tenga la persona, claro, también podría ser, pero es una conversación particular que uno pueda tener con cada persona. No hay una respuesta estándar que uno le pueda dar. Es face to face que uno puede hacer con cada persona, Pablo. Súper claro, Willy. Mira, hubo tres preguntas, curiosamente muy parecidas, sobre la tasa de interés técnica. ¿Por qué no profundizas en torno al concepto, qué significa, cómo se calcula, cuáles son los niveles de tasa de interés? ¿Es que la tasa de retiro programado es la misma que la tasa de rentas vitalicias? Háblanos del concepto en términos generales. Sí, mira, la tasa de interés técnica la calcula la Superintendencia de Pensiones. Es un documento normativo que lo emite cada 3 meses. Y, a ver, no está, es un documento técnico, muy técnico. Un 80% se explica por los rendimientos que puedan tener los instrumentos de renta fija en el mercado que hacen la evaluación muy técnico, y hay un 20% que lo explica el rendimiento de los multifondos de las AFP de los últimos 10 años, el multifondo C, D y E. Por lo tanto, entre las dos variables sacan un promedio, tienen ¿cómo se llama? Un porcentaje, y con esas dos variables determinan una tasa cada 3 meses.
Y esa tasa cada 3 meses la publican con una normativa y las AFP la utilizan para calcular una pensión anualizada que la calculan para los pensionados, porque para los pensionados lo ocupan para una pensión anual. Pero para una persona que no está pensionada, le afecta para el cálculo del requisito de la pensión. Esa tasa de interés no es la misma, no es una tasa de interés que, no es la tasa de interés que está en la rentabilidad de los saldos. No es con la tasa de interés que se proyectan los saldos de las pensiones, sino es una tasa de interés que está en el denominador de los cálculos de la pensión, sino está indexada en las tablas de mortalidad y estresa un poquito el cálculo del denominador. Y esa tasa de interés que está que usan las AFP no es la misma tasa de interés que usan las compañías de seguros para el precio, del precio que calcula la renta vitalicia. Es una tasa bien técnica. De hecho, un par de trimestres atrás tuvimos 2 tasas de interés, algo inédito en el mercado. No sé qué más explicarte, porque es una tasa muy, muy técnica que tal vez daría... Yo creo que con eso ya es suficiente, y en caso que alguna persona que quisiera profundizar, lo puede hacer a través de su asesor. Willy, una pregunta aquí también sobre la cuenta 2. Tú mencionaste que uno puede agregar el saldo de la cuenta 2 para ampliar el saldo previsional y así aumentar su pensión. Entonces, este traspaso de platas que en general en su origen ya tributaron y pueden tener rentabilidad acumulada, ¿qué es lo que tributa cuando se paga pensión de este saldo que se traspasó? ¿Por el total de las platas o solamente por el exceso de rentabilidad sobre el capital? Sí, mira, hace un par de años atrás se reguló, mira, antiguamente había una doble tributación, porque todo el traspaso de la cuenta 2 al régimen general, la pensión pagaba impuestos en la pensión, tanto el capital como la rentabilidad. Hace años atrás, no sé, estamos hablando 8 años atrás más o menos, la normativa emitida por el Servicio de Impuesto Interno en conjunto con la Super de Pensiones regularon la situación y el traspaso de la cuenta 2 hacia la cuenta 1, porque lo traspasa uno a la cuenta obligatoria, lo regularon y el capital que uno aportó a la cuenta 2 del régimen general no queda afecta a impuesto en la pensión. Solamente la rentabilidad que uno se ganó en la cuenta 2. Esa rentabilidad, las AFP tienen que separarla del capital que uno ganó en la cuenta 2 y esa rentabilidad afectarla con impuesto en el pago de pensión. Por lo tanto, así se corrigió un problema que había de doble tributación años atrás. Hoy día no existe ese problema de doble tributación, por lo tanto solamente queda afecto a tributación la rentabilidad que uno ganó en la cuenta 2. Estamos hablando de la cuenta 2 régimen general, ¿ya? Porque también uno podría traspasar la cuenta 2 con 57 bis, y ahí claramente la cuenta 2 con 57 bis que uno puede tener en un FP, queda afecta tanto el capital como la rentabilidad. Queda afecta claro. Ambos. Bueno, antes de terminar, la verdad que ya son 1 minuto para las 10, comentar sobre un tema que también se preguntó, que es ¿cómo quedó establecido la seguridad social en este borrador de texto constitucional? La verdad es que para abordarlo se puede mencionar lo siguiente: quedó todo plasmado en un solo artículo, que es el artículo 13, que habla del derecho a la seguridad social. Y habla de principios. Dice que la Constitución garantiza a toda persona el derecho a la seguridad social, por un lado, y también habla de los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. Y lo interesante es que este texto
manifiesta que le corresponderá al Estado definir la política de seguridad social. Por ende, calza muy bien, si es que este texto se llegase a aprobar, que venga esta reforma previsional que está impulsando el gobierno para así finalmente, desde una perspectiva política y técnica, llegar a un sistema que sea sostenible y también que mejore las pensiones para todas las personas que viven en nuestro país. Así que, bueno, eso por nuestro lado. Willy, muchas gracias como siempre, una presentación súper completa a nuestros clientes que se pudieron conectar el día de hoy. Agradecerles también por el tiempo y dejarlos invitados a que prueben la asesoría tributaria y previsional que el equipo de William entrega junto con nuestros asesores, y también dejarlos invitados a una próxima instancia porque estamos recurrentemente haciendo webinars de distintas materias. Así que muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, que tengan muy buen día.